queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema viejo, vamos a decir. Yo creo que con el descubrimiento de América en 1492 se inicia uno de los cambios más grandes de la humanidad. Se inicia el periodo que luego se le llamó la Edad Moderna, que marca una época distinta del mundo conocido hasta ese entonces, que dio paso a lo que posteriormente fue un sistema capitalista y global. Hoy no vamos a hablar de cómo cambia la vida en el planeta después de este año de 1492, que significó definitivamente un parteluz en la historia, sino que nos concentraremos en el navegante y cartógrafo que se convirtió en almirante, virrey y gobernador general de lo que se creía entonces que eran las Indias Occidentales. Los sentimientos que aún provoca Cristóbal Colón en los habitantes del planeta son distintos y siguen latentes en muchas poblaciones. Van desde la euforia, el paroxismo, el amor y el odio. Mientras algunos lo alaban, otros quieren derribar sus estatuas colocadas en las ciudades americanas. Bueno, pero para conversar sobre estas historias, leyendas y fábulas sobre el navegante Cristóbal Colón, hemos invitado al arquitecto y amigo José Enrique del Monte Soñé para conocer un poquito más sobre este personaje. José Enrique, bienvenido. Hola Mónica, bueno, tempranito. Sorprendido de que vamos a hablar de Colón, que te decía que es una figura que ya está un poco pasada de moda. O sea, ya las sociedades no tienen a Colón como el norte y la representatividad que podía tener. Y es contrastante porque por mucho tiempo Colón fue la figura cimera, principalmente para nosotros en América Latina. Hasta hay países que se llaman Colombia, por ejemplo, que viene de ahí. Sí, fue una figura importante. Y de repente, bueno, con el cambio, la posmodernidad y todos los vaivenes de la historia, ya Colón no tiene la preponderancia, aunque sí históricamente no hay quien le quite el mérito, pero en términos de las nuevas sociedades, los más jóvenes, ya no tienen a Colón como un héroe, sino simplemente como una figura histórica y además controversial. Ya su controversia se incrementa cada día más. Pero esa controversia quizás, José Enrique, lo pone de moda de nuevo, porque el hecho de que aquí mismo en nuestro país se quieran derribar las estatuas de Colón, hay un movimiento quizás en la historia y en el arte que son, bueno, contestatarios y que quieren borrar parte de la historia. Yo creo que la historia nunca se puede borrar. De hecho, si hay algo que no nos gustó, pues con más razón deberíamos tenerlo pendiente y estudiarlo y darle la vuelta. Pero en el caso de Colón, es verdad que las nuevas generaciones ya tienen tanta entretención, tanta información, ahora con la inteligencia artificial, que ya no resulta como ese personaje tan misterioso que era para nosotros Cristóbal Colón, quizás cuando estábamos en 4º grado de primaria. Ya los niños no le ponen atención a eso, ya tienen tantos videojuegos con piratas, que quizás resultan más interesantes. Sin embargo, para nuestro país y América, y nuestro país, por ejemplo, José Enrique, el Alcázar de Colón es el museo más visitado de nuestro país, sigue siendo, no es el de Historia y Geografía, no es, bueno, no tenemos un planetario aquí, por ejemplo, que son de los museos que más interesan a los niños en este momento de la historia. Pero yo creo que al turista le interesa ver dónde vivió Colón todavía. Bueno, ya serían sus hijos, que fueron las generaciones post-Colón, que vivieron hasta 1577 en el Alcázar. Pero yo creo que sigue interesando. Y hay muchas neblinas en cuanto a Colón, porque ni se sabe o sea, se sabe cuándo nació, pero hay 2 fechas. No, claro, no así cuando murió. ¿Dónde nació? También se dice que nació, que se dice hasta que era hasta israelí, Judío, sí. hasta judío. O sea que era catalán, que era vasco, que era de Génova, que era italiano. De manera que hay mucha controversia. Y alrededor de las informaciones que utilizó realmente en una época donde ya había pasado la Edad Media completa y todos esos conocimientos habían estado un poquito guardados, porque si bien es cierto que ya desde la Biblioteca de Alejandría se sabía de la redondez de la Tierra y estaba calculada la circunferencia, estos conocimientos no eran del dominio público. No. Entonces, todos estos manuscritos que han aparecido en los cuadernillos que él anotaba,
hacen de él un personaje sumamente interesante. Sí, sí, sigue siendo misterioso por todo lo que tú has dicho. O sea, una persona que tiene sus sombras, en el sentido de que también no se saben sus orígenes y al final también hay una controversia donde está Colón. Para nosotros están aquí en Santo Domingo, tenemos data de que eso es así, pero tú sabes que eso siempre es una polémica. De todos modos, Colón es la figura de, vamos a decir, de origen español, que tiene que ver con la historia de España y de América, más universal. Cervantes es uno, sí, con la lengua, el Cervantes lo conocen en todos los países, todas las culturas, y el otro es Cristóbal Colón, porque lo que hizo Cristóbal Colón fue como tú dijiste al principio, fue una separación entre el antes y el después. O sea, el mundo se convirtió en otra cosa. Y los intereses se dividieron hacia nuevas rutas y crearon lo que hoy son las grandes potencias. O sea, todo el proceso de conformación de las potencias occidentales surgió prácticamente con el hecho de Cristóbal Colón. Entonces, obviamente, una persona así no se puede echar a un lado. Y siempre causa misterio porque de repente la humanidad en ese momento podía tener todas esas ideas previas que tú dices de la redondez de la Tierra y esas cosas, pero no había sido comprobada. O sea, no había habido alguien que se atreviera a hacer lo que nadie hacía, era viajar hacia el oeste. O sea, todo el mundo viajaba hacia el este porque se suponía que ahí no había nada, la distancia era muy, muy larga o el mundo era plano y como era plano no se podían devolver. Además de todos los asuntos de los monstruos marinos y todas esas cosas. De las islas míticas. Entonces se atrevió a hacer eso. Y tú te das cuenta de la hazaña de Colón, más allá de que él pudo haber tenido información privilegiada de navegantes, había un famoso navegante donde él vivió con él en África mucho tiempo y quizás ahí aprendió muchísimo. También se juntó con órdenes religiosas que también le dieron datos. O sea, un individuo que no cualquier individuo puede tener acceso a esas cosas, porque se dice, no, él robó información o estuvo privilegiado por eso, pero todavía en el mundo contemporáneo la información es un privilegio. O sea, tú vas a acercarte a alguien que tenga informaciones muy puntuales y que te las ceda. No es cualquier persona que logra eso. Entonces él tenía que tener una personalidad convincente y un arrojo y una determinación, que más que nada, porque ¿cuántos de nosotros hoy en día tenemos una buena idea, un buen proyecto y desistimos al cabo del tiempo cuando vienen los obstáculos? Y Colón se mantuvo al frente de eso. Colón duró casi 20 años hasta que finalmente tuvo el golpe de suerte que la reina Isabel la Católica le dio el apoyo para que preparara el viaje a las Indias, que era lo que se decía. Y eso fue mucha perseverancia, muchas reuniones. Se fue a Portugal y trató de que el rey de Portugal, que también lo recibió, lo apoyara. Al final desistió. O sea, no todo el mundo puede llegar a un presidente de la República, a un rey, a un ministro en el presente. Imagínate tú en el siglo XV. O sea, Colón tenía esas condiciones. Pero Colón, además de todo eso, si comparamos la otra hazaña de la humanidad parecida, que fue la llegada del hombre a la luna en 1969, Colón sería un Neil Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la luna. Pero detrás de Neil Armstrong había una cantidad de científicos y de apoyo de todo tipo, político, tecnológico, científico, que biológico, que no fue él. Él fue simplemente un viajero, claro, uno que llega. Pero Colón no, él era la NASA, él tenía toda la información y él era el único que la manejaba y cogió su ruta. Y fíjate que no fue una ruta aleatoria. Y 5 siglos atrás. Y 5 siglos atrás. Y en unas naves que no son los transatlánticos de ahora, eran como una especie de barcazas de vela. La Santa María era un barco viejo. Un barco. De hecho, la Santa María no tenía quilla, era redonda. Exacto, porque era una carabela, era la única carabela de las tres. Sí. Entonces, nada, eso es un hecho trascendental y siempre va a causar mucha sorpresa. Ahora, José Enrique, justamente con lo que tú has dicho, de que Colón llegaba a las instancias más altas, a los reyes, tanto a los reyes católicos, a los reyes también se entrevistó con los reyes de Francia, con los de Portugal. Se tejen también muchas fábulas. Se dice que tenía contactos con el Papa, porque fíjate que tenía muy buenas conexiones con los sacerdotes más altos. Se dice que tenía contactos con que era también heredero de la realeza. Se dicen muchas cosas también y tú mismo lo acabas de afirmar. Es muy extraño, si ahora uno no puede llegar al presidente de la República fácilmente, imagínense en esa época un navegante que por más que sea, vamos a decir, acucioso, pues le da mucho trabajo, entonces puede haber algo cierto en esto.
Sí, pero tú sabes que alrededor de las grandes figuras están muchas ideas que no son ciertas y nosotros la damos como ciertas. Sí. Y más que un individuo que no, como te digo, no es transparente en su historia, siempre tenía una parte que no se conocía en él y eso crea ese sentido de descubrir lo que no se ha descubierto y siempre ha sido motivo de investigaciones, etcétera, etcétera. Pero si tú te fijas con Colón, incluso después que Colón fallece, él fallece en Valladolid en 1506 y de ahí en adelante la vida, o sea, la historia de los restos de Colón ha sido siempre fascinante en cierto sentido, porque después de ahí él queda enterrado allá en su pueblo, en Valladolid, y después es María de Toledo, la nuera, que decide traerlo para acá porque había sido un pedido de él. Y ya le habían dado a la familia Colón el altar de la catedral, le habían dado eso en reconocimiento, o sea, para que enterraran a ellos, a sus descendientes en ese lugar. Eso era un privilegio que daba la corona. Y entonces ella reconoció que su suegro era una gran figura y quiso traerlo a la isla de Santo Domingo. Y entonces ahí Colón sale de la península y vuelve para acá y lo entierran aquí en la Catedral de Santo Domingo. Y queda ahí en el olvido hasta que cuando finalmente se genera el cambio, el paso político de la isla de Santo Domingo, es decir, convertirla en todo un territorio francés, los españoles que estaban aquí se llevan todo lo que era lo importante de la cultura española para no dejárselo a los franceses. Y es ahí que deciden llevarse los restos de Colón porque era la figura que representaba todo la conquista de América, el descubrimiento, y se lo llevan para Cuba. Todos los sacerdotes de aquí, la administración, todos se fueron para Cuba. Se llevaron los archivos y se llevaron los restos de Colón. Y ahí estuvo supuestamente en La Habana durante 100 años, 100 y pico de años, hasta que después se lo llevan a España de nuevo para el cuarto centenario, se lo llevan allá. El tema es que mientras todo eso sucede, entonces de repente nosotros, en la década del 1870-80, el padre Villini, que era cura párroco de la catedral, decide hacer unas transformaciones en el altar mayor de la catedral, ampliarlo, bajarlo, porque había que bajarlo, porque el altar estaba mucho más alto, y ampliarlo hacia la nave, ¿no? Y ahí es que excavando, un día aparece una urna, que la historia lo recoge muy bien, una urna de plomo, y donde aparece el famoso letrero de Almirante de la Mar Océana. No se terminó de sacar la urna, y entonces al otro día se establece un protocolo para seguir excavando, porque se sabía ya que decía Cristóbal Colón, y todo el mundo hasta ese momento pensaba que estaban en Cuba, que estaban y que no estaban en este lado, se supone que ya no estaban en Santo Domingo. Y ahí todos los cónsules y los representantes de las naciones amigas de la República Dominicana forman parte de ese proceso de sacar la urna, y todos firmaron un acta de fe de lo que habían descubierto, una urna que decía claramente que será Cristóbal Colón, el almirante de la Mar Océana. Salvo el español, que dijo que él no podía firmar porque no tenía autorización de su país, y además él quería consultar eso con la Academia Española de la Historia, ¿no? Y entonces ahí viene la polémica entre España y República Dominicana, que es una polémica casi desde el punto de vista diplomático. Es una situación en que hoy en día las dos naciones no se ponen de acuerdo. Pero nunca se han hecho el análisis de los restos. Y si se hacen en comparación con el de aquí se han hecho análisis físicos, se hizo el levantamiento de todos los restos, las medidas y todo eso, se comparó con el acta de función de Cristóbal Colón, se descubrió que tenía como una especie de herida en el fémur, huellas de la gota, él sufría de la gota, y estaba todo ahí, y todo coincidía, los tamaños de las piezas, coincidía con el levantamiento que se hizo en su acta de función, de manera que se corroboró lo que existía con lo que se encontró, y obviamente correspondía perfectamente. Los españoles hace aproximadamente 20 años, a través de National Geographic, algo así, creo que fue National Geographic, que patrocinó una prueba ya moderna de detección a través del ADN de los restos que tienen ellos en Sevilla. Y entonces ellos no tenían en ese momento la comparación de ese ADN con la parte materna, que es la que realmente es la más fidedigna. Solamente tenían de un hermano
de un hermano de Colón, el ADN paterno. Entonces ese no es según los biólogos, los biólogos, ese no es tan específico, pero sí da una o sea, ellos tenían la referencia del ADN paterno. Paterno, porque de la madre no tenían. Entonces, en esa posición sí decían que ese que estaba allá era hermano, coincidía con el comparado, es decir, que eran hijos del mismo padre. Sí. Entonces, eso es posible. Entonces, en base a eso, ellos entienden, bajo esa conclusión, que sí, que los de allá eran de Colón porque estaba demostrado y querían hacer uno en Santo Domingo. O sea, querían hacer uno. Pero no lo dejaron. Pero no se dejó diplomáticamente porque era una actividad totalmente privada y manipulable, en el sentido de que cualquier conclusión que saliera de ahí afectaba muchísimos intereses de ambas naciones. Entonces, la República Dominicana lo que fijó su posición a través de la Academia de Historia y de las instituciones que tienen que ver con esto, decidieron que los restos de Colón en Santo Domingo no podían ser tocados a menos que hubiese un protocolo entre los dos países, cosa que no se hizo. Simplemente, si eso no existía, entonces no se daba el permiso porque vinieran un grupo privado a hacer experimentaciones de ese tipo. Pero además se desconfiaba del resultado español por lo que ya dije antes, porque no era de la madre, no era el mitocondrial, que es como se llama. De todos modos, es muy probable que Cristóbal Colón esté aquí por toda la historia como se dio, se amarró toda la historia, y si es cierto que lo que se llevaron fue los restos de su hijo Diego a España, es posible que se hayan confundido. Tengo entendido, según me ha contado el arquitecto Cristian Martínez, que cuando murió Diego Colón, parece que al ser lo más importante para ella, ella lo enterró en el medio y le puso el letrero, lo de Colón. Sí, y entonces Cristóbal Colón parecía al lado, que después ya la pusieron abajo. Y esto pudo haber traído la confusión, que en tal caso nos convino a nosotros. O sea, la confusión es que había dos enterramientos que decían Colón. Entonces puede ser que se haya llevado el de Cristóbal Colón, el de Diego Colón. Eso es lo que nosotros creemos como nación. Sí, eso es lo que dicen los historiadores. Sí. O sea, Gabriel García, el grupo que estuvo en vida en ese momento, y lo afirmaron, y hay todos unos escritos sobre el descubrimiento de los restos de Colón en Santo Domingo, que son ¿Y María de Toledo sigue ahí? Y no, los Colón después se fueron justo con cuando la anexión a Francia, es decir, en 1795, cuando se fueron los Colón, los sacaron de ahí. El que quedó fue Colón solamente. Y por equivocación, Colón, como y por equivocación, y porque no se descubrió, o sea, estaba ahí más abajo y no se descubrió, pero ellos se fueron. De todos modos, hay una teoría que puede también, que no se sabe si los que llegaron de Valladolid a Santo Domingo eran los de Colón también, porque puede haber que ese que llegó no era Colón, sino que Colón siempre se quedó en Valladolid. O sea que, como te digo, es un abanico de posibilidades siempre que está alrededor de la figura de Colón, que uno todavía se sorprende. Estaba escrito que su deseo era... en el testamento. Él lo decía, que quería estar en esta tierra, la española. Había un vínculo afectivo con nosotros, con este país, con esta nación, o este territorio, porque todavía no era la República Dominicana, en que tampoco sabemos por qué, porque Colón sufrió mucho en esta isla. Fue Colón muy maltratado. fue víctima. Es verdad que él también maltrató mucho, y él abusó mucho también de su poder. Él tomó muchas decisiones en contra de sus mismos conciudadanos, y también en contra de los aborígenes. O sea, también, José Enrique, hay que juzgarlo como un hombre de su época. No podemos juzgar a Cristóbal Colón con la vara del siglo XX o XXI. De manera que, por ejemplo, Nicolás de Obando fue todavía mucho más déspota con los aborígenes que el mismo Cristóbal Colón. No, pero Nicolás de Obando fue genocida, que por no es eso, lo mismo. Por Nicolás eso. De Obando Sin embargo, mató a los indígenas de manera directamente. Exacto, o sea, ¿no? Pero sin embargo, si tú hablas con una gente del pueblo y le dices, ¿quién fue más malo con los indígenas? ¿Cristóbal Colón o Alonso de Ojeda? Por ejemplo, que Alonso de Ojeda fue un exterminador completo. Exacto, y dicen Cristóbal Colón, o sea, no hay conocimiento de esto. Sí, es que toda la rabia, la maldad se concentra en Colón, principalmente cuando ya nosotros nos colocamos como si fueron ellos que vinieron a donde nosotros. No nos damos cuenta que nosotros somos los descendientes de los que vinieron. Sí, o sea, ninguno de nosotros somos del grupo victimizado, sino que fuimos
los victimarios. O sea, nosotros somos descendientes de los victimarios, como quiera que tú lo veas. Claro, como quiera que tú lo veas, porque tenemos mucho menos entonces a Colón sangre. lo tenemos con esa figura totalmente negativa. Como que nos hizo el daño. Nos hizo el daño a nosotros. Sí, sí. Entonces no es así. Y yo creo que hay que escrutar y analizar todo, pero él no fue un hombre especialmente malo, si lo medimos con el espejo de esa época. Yo creo que fue un hombre de su época, un conquistador. Él no era un gobernante, no tenía las habilidades de gobernante, porque si a eso vamos, Nicolás de Obando, por ejemplo, que fue, como tú dices, un genocida con los indígenas y mató mucha gente, pero fue el que estructuró lo que fue la ciudad de Santo Domingo. La colonia, la organizó. Una colonia totalmente desorganizada que con los Colón estaba en los inicios, aquello fue un desastre, y después mandan a Bobadilla, y Bobadilla lo que hizo fue simplemente plegarse a una de las facciones que estaban en pugna. Y además de acabar con Colón. Y además de acabar con Colón y prácticamente, bueno, lo desterró. Lo desterró de Santo Domingo. Y Obando llegó con un plan de organización y lo demostró. O sea, Obando era un pragmático y un fundador de ciudades y estableció lo que era la organización de la colonia por primera vez. Comenzó esto a coger curso. Cuando llega el virrey, el hijo de Colón, Diego, en 1509, ya él encuentra un camino allanado y obviamente el gran esplendor nuestro es precisamente con el gobierno de Diego Colón. Nosotros no siempre decimos que Obando, pero Obando no le dio tiempo a que se edificaran las grandes obras que nosotros vemos. Pero pasó mucho tiempo, ¿eh? Obando fue 8 años. Sí, 8 años. 8 años. Pero Diego duró también desde 1509 a 1523. Pero en ese momento fue el apogeo nuestro, donde se desarrolló la economía, la industria del oro, la industria azucarera, y después vino el declive, pero en ese momento se hizo la catedral, se hicieron todos los grandes edificios, los grandes monasterios, se comenzó todo el engalanamiento de Santo Domingo. Él recogió todo eso, pero lo había allanado el camino Nicolás de Obando. ¿Y qué tanta responsabilidad tiene en todo esto María de Toledo? Porque yo creo que tiene mucho que... Bueno, ella recuperó los títulos que correspondían a Colón, que se le habían retirado, y se le adjudicaron a Diego Colón. Ella era de familia de Isabel Católica, se crió ahí en la corte. Es bueno recordar que Diego fue dejado en la corte mientras Colón hacía estos viajes y se vinculó mucho a esta sociedad, y entonces casa con ella y esto influye en que le devuelvan los títulos. Sí, claro, nobiliarios. porque obviamente María de Toledo era una persona clave porque era de la nobleza rancia, no una nobleza advenediza, sino una nobleza y valiente. Rancia. Y tenía un carácter demostrado, y además ella venía siendo prima del rey Fernando, o sea que también... Era de Fernando, no de Isabel. Era de Fernando. Ella tenía mucha posibilidad de manejarse en la corte, ¿no? O sea que tenía esa... Y ella fue la que logró allanar el camino. De todos modos, a Diego Colón lo que le dieron fue la gobernación con un título honorífico de virrey, porque hay que saber que él fue el primer virrey de América, porque Colón tenía el título... Obviamente, pero el primero que fue nombrado como virrey fue Diego, pero fue un título honorífico. Realmente la administración de la isla de nosotros, los territorios americanos en ese momento, fue compartido, porque ahí fue que se creó la casa de contratación y le mandaron al tesorero real, que era el que administraba el dinero, etcétera, etcétera, y ahí vino siempre la pugna. Alrededor de los Colón siempre hubo partidos políticos. Había los partidos de los Colón, se decía, y los partidos de los anticolón, o sea que ya eso estaba completamente dividido desde el fin. O sea que realmente él no tenía un manejo administrativo nunca. Sí, él no tenía manejo administrativo, aunque tenía unas prerrogativas que eran propias de un gobernador, como por ejemplo las encomiendas, la repartición de los indios, que era vital para tú generar riqueza porque era la mano de obra, y también la repartición de solares y todas esas cosas y decisiones de titularidad, y eso lo tenía en el sentido, pero en la práctica... ejército, vamos a decir, la milicia y la administración de la justicia, que a él también podrían pasar la justicia, no estaba libre de eso, y la parte económica, los fondos, lo que era la tajada del rey, las casas reales, lo que era las atarazanas y todo eso, ya no la manejaba Diego Colón, la manejaba realmente el tesorero real, Miguel de Pasamonte, que fue famosísimo. Fue famosísimo. Entonces siempre tuvo esa conjetura con los Colón, y los Colón se van ya en mediados del siglo XVI de Santo Domingo. Ya ¿Cuántas generaciones vivieron? ¿Fueron tres generaciones. Tres generaciones vivieron aquí, y siempre se quedó la propiedad. O sea, ellos se quedaron con la propiedad,
Que se abandonó el y se Alcázar abandonó. después que ellos se fueron, ¿verdad? Se abandonó, extrañísimo, porque pudo haber, como no era un edificio público, no era una propiedad del rey ni nada de eso, era de los Colón, eso era propiedad de los Colón. Entonces se suponía que venía cualquier heredero, podía venir en cualquier momento y ocupar su propiedad, pero duró muchos siglos. O sea, no era de la corona, era no era de la Colón. corona, era de él, era privado. Incluso estaba fuera de los límites de la ciudad. Fíjate que estaba al norte de la calle que iba al puerto, eso ya era el límite externo. Entonces, si tú no estabas en la ciudad, dentro del límite de la ciudad, tú no eras ciudadano y tú no tenías derechos ni deberes. Y él se coloca precisamente en el borde. O sea, que fue una controversia espacial interesantísima, porque como él llegó y ya los solares estaban repartidos por el gobernador anterior, sí, él no pudo ubicarse en un sitio neurálgico. Y entonces lo que hace es que se coloca frente a la Plaza del Contador, que era el centro de la ciudad en ese momento. La entrada y salida de la mercancía por el puerto. Era estratégico. Era estratégico, y ahí en ese promontorio él hace su casa, pero la hace con un efecto de venganza, si podemos decir. Es decir, no hace una casita, no hace una casa cualquiera, sino que le hace un palacio. No, y hay que decir que era mucho más grande que lo que conocemos hoy, porque con la claro, vamos a decir, remodelación no, sino restauración de Barroso se perdió una parte muy importante. No, ya cuando Barroso llegó, él encontró lo que había, que era el ¿Quién fue que ignoró, vamos a decir, la parte de los servicios que se dicen de la cocina, que estaban afuera? No, lo que pasa, Mónica, que en 300, 400 años, claro, eso se fue perdiendo. Y cuando llega Barroso, ya eso era un barrio popular. Sí, sí, con casas adosadas. Que había sido incluso todas esas piedras que tenía el Alcázar anterior se usaron para muchas otras edificaciones. Por ejemplo, tú tienes ahí en el Palacio Borgelá, tú tienes piezas de la ruina de San Francisco. Y así, tú vas a hacer restauración a la ciudad colonial y te aparece una pieza de un arco o una columna. Pero esas columnas fueron simplemente tomadas de San Nicolás de Bari, de cualquier otra. Y de como pasaba en muchísimos otros lugares del mundo. Porque estaban disponibles ahí. Claro. No tenía. Entonces eso se fue cerrando y limitándose a la casona principal. Vámonos a la pausa, José Enrique, pero queda pendiente que me explique un poquito de qué tamaño era, se tienen noticias en realidad, ese Alcázar que construyó Diego Colón respecto al que tenemos ahora. Volvemos de inmediato. José Enrique del Monte Soñé nos acompaña y hablamos de la época colombina. Hablábamos del Alcázar de Colón y le preguntaba a José Enrique que en cuanto a tamaño, ¿qué se perdió con la edificación original a lo que tenemos ahora, José Enrique? Mira, primero decirte que es un edificio sumamente importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de lo que es la propia historia de la arquitectura universal. Fue la primera pieza renacentista de América. O sea, fíjate, nosotros somos en Santo Domingo, tenemos el privilegio de tener arquitectura gótica que nadie más lo tiene. O sea, eso es algo solo de Santo Domingo, no lo tiene ni siquiera La Habana, ni Puerto Rico, que son contemporáneos. Sí. Nosotros fuimos los únicos. Cuando ya nosotros pasamos la conquista pasa a Mesoamérica y después Sudamérica, ya el mundo había cambiado y estaba ahí ya el barroco en su apogeo. Sí. Pero nosotros logramos que el renacimiento que no se dio en España, con la fuerza que se dio en Italia y en otros países, el Renacimiento llegó primero a nosotros con el Alcázar de Colón que a la propia España. O sea, es algo insólito. O sea, sí, de aquí se pasó a la península. En la península se hicieron palacetes como el Alcázar de Colón, que era un tipo de construcción que ya venía desarrollándose en Italia, lo que llamamos Italia, con el Renacimiento. Acuérdate de Palladio, que ya había hecho una serie de cosas. Sí. Y esas unidades colocadas en el campo de gran tamaño, no eran correspondientes con la tradición española, que eran edificaciones una al lado de la otra, colindantes. Entonces aquí estamos hablando de una pieza solitaria que se hace también en Santo Domingo con el Alcázar de Diego Colón. Por cierto, Alcázar es un nombre que nunca tuvo, era la Casa del Almirante, es un nombre que lo rescatamos ya con la intervención de 1954-55 de Barroso, y le pusimos ese sobrenombre de Alcázar, que es bastante bonito, porque viene de casa defensa, casa militar árabe, ¿no? Entonces hay una vinculación. Pero en realidad era una residencia, un palacete por su tamaño, un palacete por su conformación, y eso estaba muy definido. Tenía ese cuerpo que vemos hoy en día,
pero tenía un primer cuerpo, un primer espacio central, que es un patio central rodeado de edificaciones, y después un segundo patio para la servidumbre. Si es un palacio, o sea... La parte de delante era la que ahora es la de atrás. La que ahora es la de atrás. Sí. O sea, la parte delantera la que daba al río. Sí. Esa era la fachada principal, daba al río. Y después cuando se amuralló la ciudad de Santo Domingo, entonces se hizo ahí un fuerte donde está el Alcázar. Sí. O sea, que ahí entonces se protegió el Alcázar de Colón, pero estamos hablando ya 80 años después, o sea, no era... Pero ya ni siquiera estaban ahí ellos, entonces. No estaban ahí, simplemente era un asunto estratégico. Ese promontorio se aprovechó para defender el puerto y ahí se hizo una fortaleza, un fuerte. Pero entonces antes de que llegara Drake en el 86. Sí, exacto. Porque, pero ya toda esa muralla estaba. Ya esa muralla estaba, aunque Drake no encontró la muralla completa. O sea, todavía Drake encontró un pedazo abierto, completamente. Pero fíjate abierto. que no entró por ahí precisamente porque por ahí era mucho más difícil. Además, no es que nunca estaba va a entrar amurallado. por ahí. Porque Por los arrecifes. No, y además Santo Domingo, sí hay algo que tuvo bueno, fue esa defensa natural, que eso sí fue Obando que lo determinó. Sí. Entonces esa entrada al puerto tenía muchos puntos de defensa, tú ves, solamente con la punta, que estaba ahí la Fortaleza Osama, Fortaleza Santo Domingo, la Torre del Homenaje, ya ese era un punto estratégico. Después se inventaron la cadena, que no podían pasar, y después tenía varios fuertes hasta llegar al puerto, que era el punto de la desembocación, o sea, la parte de desembarco. Sí. O sea que era muy difícil entrar por ahí y como tú dices, los arrecifes que están en el frente, en el mar, impedían que tú llegaras ahí. Las playitas que quedaban hacia allá estaban en San Jerónimo y estaban en Jaina. Por eso es que él entra por Jaina, porque no había otra manera. O sea que sí, estaba guarecida Santo Domingo. Cuando llega Francis Drake en 1586, todavía la muralla era un pedazo, todavía estaba abierto y ya ahí... Bueno, realmente ahí fue que se toma la decisión de completarla. Porque algo extraño con la muralla también en nuestra historia es que mientras las otras ciudades que entraron en el plan de defensivo de la corona, que era La Habana, estaba San Juan, estaba Cartagena de Indias, en esas ciudades el mismo plan también se hizo para Santo Domingo, el mismo diseño, o sea, el mismo diseñador, Juan Bautista Tonelli, el padre y el hijo, hicieron ese plan, y el de Santo Domingo no se hizo exactamente igual porque no lo pagaba la corona. Porque estaba totalmente abandonado. Lo pagaban los ciudadanos con el comercio y los impuestos. Bueno, los otros los pagaron también los ciudadanos con el comercio. Y ya que no había gran comercio. El rey daba una parte, vamos a decir que el rey daba un 40%, 50%, y el resto lo ponían los ciudadanos porque decían era para ustedes, o sea, tenían que defender. Y hasta cierto punto es cierto. Y todos pusieron su dinero en todos los otros asentamientos. Y en Santo Domingo, ¿qué pasó? Nada, nunca se completó el dinero y al final se terminó en una verja muy mal hecha. Sí, pero acordémonos también que en Santo Domingo el comercio había una pobreza a grado sum, una pobreza mayor. Definitivamente, ya en ese momento ya nosotros habíamos perdido muchísima importancia y terminamos con una verja. Tú mencionaste al diseñador de las murallas. ¿Y cuáles diseñadores se tienen arquitectos? Noticias que llegaron aquí. Bueno, creo que Nicolás de Obando era arquitecto. No, él no era arquitecto. Me dicen que era compañero del príncipe Juan, que iba a ser el rey, que murió y era compañero de Lo que pasa, acuérdate, Mónica, es que a lo que pertenecía al comendador de Lares, de la Orden de Alcántara, eran simplemente constructores porque eran los que daban la avanzada. Y cuando llegaban y conquistaban un terreno, entonces ellos... Pero me dicen que tenía estudios universitarios él. No estoy muy seguro. No sabe. Había que leer, recordar a Úrsula Lam, que es la biógrafa maravillosa de él, y recordarnos ese dato. Pero no, hay un dato que sale a flote ahora, donde ha salido el nombre del que realmente trazó la ciudad. Es decir, el gobernador era Nicolás de Obando, dio la orden, pero ¿quién era el arquitecto, ingeniero o maestro constructor que fue el que hizo la traza y todo eso? Y ese nombre acaba de salir ahora y yo no lo tengo fresco en la memoria, pero sí es un dato interesante, porque fue el hombre que hizo el ancho de las calles y la distancia y todo eso. Que después se repitió como cuadrícula en América. No, ya eso después fue un éxito y eso se fue perfeccionando. O sea que esa persona que tú mencionas vivió aquí en Santo Domingo. Sí, vivió aquí en Santo Domingo, vino con Obando y todo eso. Yo no te lo digo ahora, porque no recuerdo, pero te lo voy a decir. O sea, Enrique, y para ya cerrar con Colón y ya seguir con la historia un poco, los padres y madres de Colón está comprobado quiénes fueron, que fue creo que un
un tal de Mendoza, lo tengo, Alonso de Mendoza, que fue la mamá, y Manrique creo que fue el papá. Pero Mónica, volvemos a lo mismo. Es que todo es un misterio en Colón. O sea, eso es lo que se dice, pero se dice que no, que su mamá era esto, que su mamá era lo otro, que era de tal sitio. O sea, siempre hay una incógnita, incógnita con Cristóbal Colón. Es te digo, una figura asombrosa. Y también no se nos debe pasar la figura de su segundo hijo, que era Hernando Colón, que fue su biógrafo, que tuvo un papel sumamente importante porque fue que recogió todos los manuscritos de Colón, quien hizo la Biblioteca Colombina, que hay personas incluso entendidas en la materia que hasta me han dicho que no, que Colón nada más tenía un solo hijo, que era Diego. Y Hernando incluso vivió en el Alcázar y se llevaba muy bien con Diego. Claro, y con Colón pasa lo mismo que con Duarte, que si no hubiera sido por Rosa Duarte, no sabemos nada de Duarte. O sea, Duarte fue una figura también muy desconocida durante mucho tiempo, y gracias a Rosa Duarte y a otros los trinitarios, que creo fue Juan Isidro Pérez, uno de ellos, que fue también biógrafo, y eso se utilizó para recomponer la figura de Duarte, cuando tuvo el carácter importante al final del siglo XIX. Con Colón pasa lo mismo. Si no hubiera sido por Hernando, se sabe mucho menos de... Que era el hijo de su segunda esposa, vamos a decir, que era, porque la primera era portuguesa, que el padre era navegante también, y él heredó... Que él siempre se casaba bien, él se casaba también con cualquiera. O sea, porque la mamá de Diego era una noble. Exacto, o sea, Colón, vuelvo y te digo, Colón no era que se movía en el bajo mundo, él siempre estaba en las altas esferas. ¿Quién era esta persona? Tenía que tener una personalidad o un poder, un apoyo. Yo creo que tendría que tener las dos cosas, porque no era una época fácil. Y también Hernando recoge ahí todos los escritos de Colón. Inclusive se dice que el cuadernillo de Toscanelli, que era quien había hecho los mapas, el primer mapa mundi, ¿verdad? Esférico, con muchísimas anotaciones. O sea que tampoco Colón era un simple bribón, navegante, era un tipo muy estudiado. Mira, y Colón tuvo muchísimos enemigos, tanto aquí como en España. Una de las cosas increíbles es que Colón le da el nombre a la isla de nosotros, le dice la Española, le pone la Española. Y al cabo de los años, los americanos, en la intervención norteamericana del 16, le ponen la Hispaniola, con H, como si fuera latinizado, ¿no? Y hoy en día, a nivel de la Asociación Mundial de Geografía, de las convenciones, esto se llama Hispaniola, o sea, no se llama Española. O sea, hasta eso que Colón bautizó, hasta eso se perdió. O sea, que siempre ha sido un motivo de controversia. Sin embargo, el cuarto centenario del descubrimiento de América se celebró con mucho entusiasmo en el mundo. Todos los países se abocaron con mucha fuerza a realizarlo, y fue la famosa Exposición Universal en Chicago, se llamaba la Exposición Colombina, y ahí Estados Unidos, en ese momento que estaba en crecimiento, impulsó muchísimo este evento, y todos los países llevaron cosas. En esa exposición nosotros llevamos una réplica de una carabela, y llevamos parte de los restos de Colón, o sea, como souvenir. O sea, se daba... Los visitantes extranjeros que venían aquí y allá como donación, se daba, por ejemplo, un pedacito de un hueso de Colón y se entregaba en donación. Ya tú sabes, todo se perdió. Y fíjate cómo el mundo celebraba a Colón, y las estatuas y todas las plazas mayores de muchas ciudades estaban con Colón. Y hoy en día hay un movimiento totalmente contrario. De negación completamente. Nosotros, por ejemplo, en esos años hicimos el parque central nuestro, que es la plaza de armas, que le pusimos Colón ya en 1880 y tantos. Le puso Parque Colón, y ahí es que se hace un concurso para la estatua, esa estatua que tenemos, que se colocó hace más de 200, casi 200 años, o sea, se colocó esa estatua ahí. Y después vino el concurso para el mausoleo, cuando aparecieron los restos, que era para colocarlo en la gran plaza colombina que se esperaba construir, donde hoy está el Parque Eugenio María de Hostos. Iba a haber una avenida que era la Alameda, con árboles, que iba a salir de Santo Domingo, bordeando el mar y llegando a la gran plaza colombina, donde iba a estar el mausoleo de los restos de Colón a la intemperie. Esa era la idea. Pero llegó el mausoleo, que lo ganaron unos catalanes, y entonces no estaba la plaza, no estaba nada, y mientras tanto el arzobispo dijo, el arzobispo Meriño, no podemos tener eso en cualquier lado. Entonces lo que hicieron fue meterlo dentro de la catedral. Que se tragaba. Y entonces destruyeron el coro bajo de la catedral, la tumba de Rodrigo Bastidas, que está ahí abajo,
y excavaron y metieron aquel mausoleo de mármol. Wow. O sea que duró muchísimo y dañaron la tumba de Rodrigo de Bastida. Parcialmente, la bóveda y todo eso se rompió para eso. Los restos estaban ahí, pero la bóveda se perdió y todo eso. Y en ese momento se metió aquella figura, no sé si te acuerdas, de mármol blanco, donde estaba en el centro los restos de Colón en la urna, siempre con militares. Demasiado grande para grandísimo. el lugar. Era una especie de... Tú entrabas a la catedral y tú no veías el altar porque primero veías el mausoleo y tenías que bordearlo, como una especie de coro bajo, básicamente. Y esto estuvo ahí hasta 1992, cuando se trasladó al Faro Colón, ese mausoleo, y se colocó en el centro del Faro Colón con los restos de Colón. Para el quinto liberó, centenario. Y se liberó entonces la catedral. Entonces la catedral, en ese momento, los restauradores dijeron, ¿qué hacemos? ¿Reconstruimos el coro bajo como era? ¿Lo dejamos así? Y finalmente lo dejaron sin el coro bajo y rompe mucho con una catedral gótica, porque nuestra catedral es verdaderamente gótica espacialmente. Y eso de nosotros entrar a una iglesia como lo hacemos hoy en día, inmediatamente vemos el altar en la iglesia católica, eso en ese momento no existía porque tú pasabas el coro bajo y tú te rodeabas y llegaba, era como una antesala. Como otras catedrales que vemos en otros países. Yo recuerdo que el padre Rubio siempre abogaba porque se reconstruyera el coro bajo, porque los muebles están ahí, son los muebles que están alrededor en el altar, que están alrededor en cada lado. Esos eran los muebles del coro bajo. Tú vas a las catedrales de la época en España y tú lo vas a encontrar. Pero sin embargo se aprecia más el espacio, ¿eh? Sí, bueno, ya es más, cuando nosotros llegamos, abrimos esa puerta, vemos aquel altar, es bellísimo, pero es verdad lo que dices. Es una visión moderna, de... Vámonos a la pausa, José Enrique, volvemos enseguida. José Enrique del Monte nos acompaña en este programa y hablamos de los colones, Cristóbal Colón y su descendencia. José Enrique, alrededor del Alcázar se tejen también muchas leyendas, historias, y de hecho es bueno hasta que así sea porque es un punto, una ancla turística en nuestro país. Y se dice, bueno, Kim Sánchez, amigo nuestro también, nos comentó un día que Tirso de Molina, el fray Tellez, era apellido, ¿verdad? Estuvo viviendo... Gabriel Tellez. Estuvo viviendo en la isla de Santo Domingo, que de hecho se dice que fue como un castigo, porque era un cura un poco revolucionario para la época de la Inquisición. Y se mandó aquí, creo que fueron 3 años. Y aquí escribió don Juan Tenorio, y según Kim, este personaje estaba inspirado en Luis Colón, que era el último de los colones que vivió en el Alcázar. Este es Gabriel Tellez, Tirso de Molina, que era su seudónimo que utilizaba, vivió mucho después. O sea que no sé cuál es, porque Luis Colón fue algo así como 1570, ¿no? 1550 por ahí. 1500, pero entonces la última generación de los colonos. Eso se va en 1560, ¿qué se va? En 1560 se en van 1560 se van los colonos. Y Tirso de Molina viene mucho después. Mucho después, en el siglo XVII. Exacto. 1600 y pico. Exacto. Entonces, ¿habrá realmente una inspiración? Claro que tuvo que haber tenido muchas inspiraciones aquí porque era muy ¿cómo se dice cuando escribe mucho? Prolífero. Era muy prolífero, pero no sé qué tanta relación pudiera haber y ojalá que sí, que tú sabes que ahora con el auge del turismo que tenemos, el turismo cultural, que es lo que queremos desarrollar, siempre hemos abogado por el turismo cultural, no el turismo de masa ni de consumo. Las leyendas y todas esas historias son fantásticas. Y la gente eso lo consume muchísimo. Fantásticas. Y nosotros no hemos sabido explotar eso con la fuerza que en otras naciones europeas te hacen los cuentos y tú te quedas con la boca abierta, aquí tal cosa. Yo digo que, por ejemplo, en España, en Italia, tú levantas una piedra y aparecen 10 personas y te hacen un cuento de lo que había ahí. Sí, señor. Y nosotros a veces pensamos que nuestra ciudad es contemporánea, pero no nos olvidamos que es una ciudad de 500 años. Entonces, en 500 años se tejen muchísimas leyendas y han quedado muy poco transmitidas de generación en generación. Tú tienes, por ejemplo, el libro de César Nicolás Penson, Cosas Añejas, que lo lees todavía y te divierte muchísimo porque te transporta como una época de esta ciudad en que no imaginamos la vida como era,
y él logra traer esas anécdotas. Hay muchos más, la casa del tapado, y hay muchas cosas que se han quedado en la memoria, pero para mí realmente son pocas. O sea, todavía se perdieron muchas vivencias, y los escritores dominicanos no han sabido rescatar esas cosas, incorporarlas a leyendas contemporáneas. Inclusive el cine dominicano en los guiones cinematográficos podría tener algo de eso, porque hay muchísima riqueza. Pero obviamente, y como tú decías al principio del programa, el Alcázar de Colón es el lugar emblemático para nosotros. Es un edificio que apenas se está comenzando a estudiar con fuerza. O sea, no es que no tenemos datos de su construcción ni nada de eso, pero ya ha habido trabajos ya mucho más profundos. Han habido doctores en historia del arte que han estado investigando en archivos durante años. Ha habido ahora, la tecnología ha ayudado muchísimo a hacer el levantamiento con infrarrojo para determinar cómo era la disposición de los muros y todas esas cosas. Sabemos que, por ejemplo, no podía tener el techo plano como lo conocemos hoy en día. Eso tenía que tener un techo a 2 aguas o a 4 aguas, porque era lo lógico de la época. Así que hay muchísimas cosas, pero como te digo, en ese lugar que es un palacio, entonces en un palacio, ¿hay cuántas historias no se generan en un palacio? Cosas que son relacionadas con el amor, con la intriga, con lo que se llaman los pasillos palaciegos, esas cosas. En una época que había tanta intriga. Exacto, entonces ahí hay una de las grandes historietas donde habla de que Luis Colón se enamoró de una dama de paso, que era hija de un gobernador que iba para Guatemala, para Centroamérica, y en su estadía aquí, esa familia se hospedó en el Alcázar. Y entonces obviamente ahí se enamoraron, y la anécdota la leyenda habla de que Luis Colón se casó con esta chica en una ceremonia nocturna, clandestina, que era válida en esa época, y ella se fue para allá, para Guatemala, y ella sufrió muchísimo porque la casaron allá y todo eso. Y el caso es que en un viaje que tenía que volver para España, de repente vuelve y ella caen aquí en Santo Domingo. O sea, cosas del destino. Sí. Y esas son maravillas, leyendas maravillosas que nosotros podemos rescatar. Y que están ahí en Fray Cipriano de Utrera, porque no es que nosotros estamos inventando, sino que ya Fray Cipriano recoge esas anécdotas del pasado, que son varias, pero para mí siguen siendo pocas. José Enrique, también una de las personas que más escribió o que más supo sobre la vida en la colonia fue Fray Ramón Pané, que vino en el segundo viaje de Colón, y según cuentan algunos que han investigado, él estuvo con los reyes cuando Colón llegó en su segundo viaje, Colón hablando todas estas maravillas de esta isla y de este mundo nuevo. Él dice, bueno, yo voy, lo mandan, y alguien me ha dicho que al principio él no tenía dónde escribir porque el papel en esa época era muy difícil, y según investigadores escribía en hojas de papel, de árbol, con marcado así, que cuando se secaban se conservaba el texto y era pasado, sea en España o aquí luego cuando tenía papel. Y realmente Fray Ramón Pané tiene mucha información. No solamente Fray Ramón Pané tiene mucha información, sino que él aprendió la lengua. Pero él dice que había 3 lenguas. Sí, porque cada esto corrobora, exacto. Había una lengua común, había como una especie de idioma inglés, por decirlo de alguna manera. El inglés que se tenía que era la lengua taína, pero que cada uno tenía... Él aprendió el taíno. Él aprendió esa lengua taína, y gracias a él nosotros conocemos la cosmogonía de ese grupo, la conformación social, muchas cosas. Pero fíjense que simplemente con este dato está claro de que no había un solo grupo indígena, aborigen en la isla, que eran aquí hay muchos grupos. Todos unos estudios antropológicos que ya incluso que siguen creciendo en las investigaciones. Aquí hay mucha riqueza. Esta es una isla maravillosa, Mónica. Esta es una isla que tiene un patrimonio importantísimo, tanto previo a la conquista europea, como también en la historia colonial. O sea, nosotros tenemos muchísimas cosas aquí que te digo, que no hemos sacado el partido de eso. Aquí tenemos la única casa del almirante de Cristóbal que existió, estuvo en la Isabela. O sea, eso son cosas que nosotros, esa no nos lo quita nadie, ¿no? Las primacías no nos las quita nadie, por razones del destino. Pudo haber sido Cuba, pudo haber sido Puerto Rico. Por razones puramente fortuitas. Y nosotros realmente nos convertimos en el centro administrativo. Después perdimos eso
porque el puerto de La Habana se convirtió en un puerto muy importante. Dicen, José Enrique, que si quizás el puerto hubiese seguido en la parte norte de la isla, hubiéramos perdido menos preponderancia porque pues todas las rutas pasaban por arriba. Sí, eso tiene una especie de, tiene lógica, pero también tenemos que pensar que la isla nuestra no tiene puertos como lo tiene el de La Habana, o sea, naturales, o sea, Sí. o Cartagena, que tenían puertos naturales. Aquí sí. el mejor puerto que teníamos era el Valle Manzanillo y el de Santo Domingo. Después los otros puertos son muy pequeños y no son estratégicos. Entonces, cuando tú entonces ves que La Habana tiene muchos puertos naturales, y Cuba, y uno de ellos era el de La Habana, entonces ahí había una razón geográfica y política también para que eso así sucedieran las cosas. Lo cierto es que perdimos hegemonía, lo cierto es que España nos abandonó, lo cierto es que nosotros somos españoles descendientes españoles por tercos, o sea, porque pudimos haber dejado de serlo, porque no nos fue muy bien con España. José Enrique, se nos acaba el tiempo. En este último minuto, háblame de qué significa la historia para un pueblo y si estos grupos que quieren borrar parte de la historia, negarla, ¿hasta qué punto pudieran tener razón o no? Bueno, lo que pasa es que ahora hay una reinterpretación de las cosas. Se le están aplicando valores contemporáneos a hechos que son inamovibles de la historia. Tú comienzas a validar o a desvalorizar cosas en base a tu componente ético contemporáneo. O sea, lo bien y lo mal, lo correcto y lo incorrecto, tú lo aplicas a tu visión del presente, creyendo que eso se aplica al pasado. Y en el pasado las cosas son de otra manera, son fortuitas. O sea, se dieron de así, no que nos sentimos orgullosos de eso, pero así fueron las cosas. Entonces hay que ver, como tú decías al principio, el espíritu de los tiempos. Hegel lo hablaba, o sea, eso es importante para tú entender la historia. Si no te colocas en ese momento y sales de ahí, entonces tú no vas a comprender las razones. O sea, hay muchas razones políticas de todo tipo que intervienen, pero tú no puedes esconder la trascendencia del hecho de Cristóbal Colón. Por más estatua que tú derrumbes, por más que tú lo acuses de que fue un destructor de la raza aborigen y que inició el colonialismo y todas esas cosas, al final el hecho estuvo ahí. Él fue una figura única en la historia, un visionario y una persona que creyó en su proyecto y lo llevó a cabalidad, aunque se murió totalmente deshonrado. Él creyó hasta el último día en la magnitud de y la importancia de lo que había hecho. Tanto creía que convenció a mucha gente. A mucha gente, o sea, tú sabes lo que es un Estado darle el apoyo 2 veces, 3 veces. El segundo viaje de Colón fue un viaje de Estado, no fue un viaje de que te voy a apoyar, no, ese fue ya armado por la corona para venir. O sea, un individuo que movió muchísimos intereses y siempre a favor de un ideal que tenía de Occidente, ¿no? Y un tema que pudiéramos seguir desarrollando es ese primer viaje de Colón, cómo se armó, que no fue nada fácil y que fue un viaje en el que él mismo se endeudó, que tampoco fue que le dieron las cosas en platillo de plata. Y la verdad es que también todo fue fortuito, interesantísima historia, de manera que investiga un poquito más de esa aventura del descubrimiento de América, que siempre será fascinante. Gracias, José Enrique, por compartir todas estas investigaciones que tú has hecho a lo largo de tu vida y como arquitecto, ¿verdad? Que siempre son interesantes y nos sitúan con esas primacías que tenemos en un lugar privilegiado de América. Será hasta la próxima.